Gracias, Humberto. Muy buenos días a todos. Bueno, hoy me tocan dos temas. El primero de ellos es el referido al impuesto cedular de ganancias, el tratamiento de las rentas del trabajo personal y las jubilaciones y pensiones a partir del año que viene. Esto en función de lo que dispuso la ley 27.725, publicada recientemente en el Boletín Oficial el 6 de octubre pasado. El segundo tema es una síntesis que vamos a efectuar sobre las principales modificaciones impositivas contenidas en el proyecto de ley de presupuesto que enviara recientemente el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Comencemos entonces por el primer tema, el nuevo impuesto cedular de ganancias dispuesto por la ley 27.725. Se modifica el artículo 25 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Este es el artículo que hace referencia a los quebrantos impositivos y puntualmente se dispone que no resultan compensables los quebrantos impositivos con las ganancias comprendidas en el capítulo 3 del título 4 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Hasta el momento, la Ley del Impuesto hacía referencia solamente al capítulo 2 del título 4, se agrega este capítulo 3, que es el incorporado por la ley 27.725 y que se titula Impuesto cedular sobre los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones de privilegio y otros. Es decir, entonces, no pueden compensarse los quebrantos impositivos con las rentas del trabajo personal y de las jubilaciones y pensiones comprendidas en el nuevo régimen de impuesto cedular vigente, reitero, a partir del año 2024. La ley 27.725 incorpora como capítulo 3 del título 4 de la ley del impuesto, a continuación del artículo 101, el titulado como impuesto cedular sobre los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones de privilegio y otros. ¿Cuáles son los conceptos comprendidos en este nuevo régimen de determinación y liquidación del impuesto? Se trata de tres grandes grupos de ingresos. Están contenidos en el artículo 82, rentas de la cuarta categoría, incisos A, incisos B, inciso C. El artículo 82, inciso A, se refiere a los ingresos por el desempeño de cargos públicos. No se encuentran comprendidos en este nuevo régimen de impuesto cedular los ingresos que correspondan a los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017. Recordemos que los funcionarios, los jueces nombrados con anterioridad al 2017 no se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias. Tampoco se encuentran incluidos en el nuevo régimen de impuesto cedular los secretarios de Estado en adelante y sus equivalentes en los términos que establezca la reglamentación. Todavía se encuentra pendiente el dictado del decreto reglamentario de la ley que estamos comentando, y tampoco se encuentran incluidos los diputados y senadores del Poder Legislativo. Fíjense que no hace referencia al Poder Legislativo Nacional, por lo tanto comprende también los diputados y senadores de los poderes legislativos de las provincias. Esto entonces está referido a los conceptos comprendidos del inciso A del artículo 82 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Inciso B del artículo 82 se refiere a las rentas del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, excepto los sueldos, las remuneraciones que correspondan a directores, síndicos, miembros de Consejo de Vigilancia de Sociedades Anónimas y cargos equivalentes de administradores y miembros de consejos de administración de otras sociedades, asociaciones, fundaciones y cooperativas. Fíjense que lo que se encuentra excluido de este nuevo régimen es el sueldo, la remuneración de los directores, síndicos y demás sujetos excluidos del régimen, no así los honorarios que puedan percibir
que continuarán siendo gravados como rentas de la cuarta categoría por el régimen general de determinación y liquidación del impuesto. Y finalmente, la ley hace referencia a los conceptos incluidos en el inciso C del artículo 82 de la ley del impuesto, esto es lo que se perciba por jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado sujetos al pago del impuesto. Se excluye a los ingresos de los consejeros de las sociedades cooperativas y a las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes y vicepresidentes de la Nación dispuesta por la Ley 24.018. Estos son los tres conceptos que se encuentran incluidos en el nuevo régimen de impuesto cedular del título 4 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Adicionalmente, y en la medida en que se vinculen con los ingresos comprendidos en este régimen especial, también se encuentran alcanzados por el impuesto cedular las sumas que se abonen como consecuencia de la desvinculación laboral, en la medida que excedan los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable, siempre y cuando corresponda a los cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas. Esto está considerado en el apartado 2 del artículo 82 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, párrafo 2 de este artículo. Y el párrafo tercero hace referencia a las compensaciones en dinero y en especie y los viáticos que se abonen como adelanto o reintegro de gastos por comisiones de servicio realizadas fuera de la sede donde se prestan las tareas que se perciban por el ejercicio de la actividad. Estos dos conceptos también forman parte del nuevo régimen de impuesto cedular en la medida en que estén vinculados con ingresos comprendidos en este régimen especial de determinación y liquidación del impuesto. ¿Cuáles son los conceptos excluidos del capítulo 3 del título 4 de la ley, es decir, del nuevo impuesto cedular? Estos conceptos excluidos, que ya los hemos visto cuando hacíamos referencia a qué se encuentra incluido en este nuevo régimen, se encuentran alcanzados por el régimen general de determinación y liquidación del impuesto. Es decir, por estos ingresos excluidos del impuesto cedular podrán computarse las deducciones generales y especiales que admite la Ley del Impuesto a las Ganancias, las deducciones personales contenidas en el artículo 30 de la ley, esto es ganancia no imponible, cargas de familia, la deducción especial de 4,8 veces la ganancia no imponible. Estos sujetos, por estos conceptos, aplicarán la escala de alícuota general que establece el artículo 94 de la Ley del Impuesto, que es una escala progresiva del 5 al 35%, con distintos tramos, que se actualiza anualmente. Y es el caso, por ejemplo, de un director de una sociedad anónima, por el sueldo que perciba. En este caso, estos sueldos están alcanzados por el régimen general de determinación y liquidación del impuesto. En el caso de las jubilaciones y pensiones se aplica en todos los casos el régimen de impuesto cedular, aún en el caso de las jubilaciones de los jueces nombrados a partir del año 2017. Fíjense qué particularidad que es este caso del que se presenta. ¿Por qué? Porque las jubilaciones de los jueces alcanzadas por el impuesto a las ganancias va a estar sujeta al impuesto cedular, mientras que lo que perciban los jueces en ejercicio por su actividad, evidentemente nombrados a partir del año 2017, van a estar comprendidos en el régimen general de determinación y liquidación del impuesto. Mínimo no imponible. La ley 27.725 establece un nuevo mínimo no imponible equivalente a 180 veces el salario mínimo vital y móvil anual. Considerando que el salario mínimo vital y móvil vigente al mes de diciembre de 2023 es de 156.000 pesos, el mínimo no imponible mensual sería de 2.340.000 pesos. Esto es 180 por 156.000 dividido 12, 2.340.000
pesos. Si consideramos el efecto aguinaldo, no tributarán quienes perciban un ingreso bruto promedio mensual que no exceda la suma de 2.160.000 pesos. Por el aguinaldo hicimos 156.000 por 180 dividido 13. Es importante considerar lo siguiente: la ley expresamente dispone que no podrá deducirse ningún otro concepto que autorice la ley de impuesto a las ganancias. Claramente, el nuevo mínimo no imponible sustituye el cómputo del mínimo no imponible, las cargas de familia y la deducción especial de 4,8 veces el mínimo no imponible previstas en el artículo 30 de la ley del impuesto. Pero la pregunta que podemos hacernos es: ¿pueden computarse las deducciones admitidas por la ley del impuesto a las ganancias? ¿Y por qué el interrogante? ¿Por qué la duda? Porque en el artículo siguiente, al que la ley establece este nuevo mínimo no imponible y establece expresamente que no podrá deducirse ningún otro concepto que autorice la ley del impuesto, se dispone, cuando hace referencia a la escala de tributación, que abonarán el impuesto cedular los mayores ingresos netos sujetos a impuesto que exceda el mínimo no imponible. ¿A qué hace referencia la ley cuando se refiere a ingresos netos sujetos a impuesto que exceda el mínimo no imponible? Esto, en definitiva, es contradictorio con el artículo anterior, que hacía referencia a que no puede deducirse ningún otro concepto que autorice la ley del impuesto a las ganancias. Bueno, este es un tema que debiera aclarar el decreto reglamentario. Y eso es muy importante porque podemos preguntarnos entonces si resultan o no deducibles los conceptos que expresamente dispone la ley del impuesto a las ganancias. Por ejemplo, los gastos de sepelio del artículo 29 de la ley, los distintos conceptos que menciona el artículo 85 de la ley del impuesto a las ganancias. Por ejemplo, los intereses de créditos hipotecarios por compra de casa-habitación, el seguro de vida, las donaciones con el tope del 5%, los aportes jubilatorios, los aportes a la obra social, los pagos por medicina prepaga también con el tope del 5%, el 40% de lo que se paga por el alquiler de casa-habitación, los servicios educativos. O sea, todos estos conceptos que contempla el artículo 85 de la ley del impuesto, queda la duda si pueden o no deducirse en función de estos dos artículos contradictorios, si se quiere, de la propia ley 27725. Escala de alícuotas aplicable: se dispone que el impuesto se calcula sobre el mayor ingreso neto imponible acumulado que exceda el importe de 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales. Se establece una escala progresiva del 27 al 35% con distintos tramos, todos ellos referidos al valor del salario mínimo vital y móvil vigente. Computable, después lo vamos a ver. Salario mínimo vital y móvil a considerar. Bueno, acá hay dos momentos. A partir del 1 de enero, y diría hasta mediados de año, habrá que computar el valor del salario mínimo vital y móvil vigente al 1 de enero, y a partir del 1 de julio, cuando se actualice el salario mínimo vital y móvil, habrá que computar el importe correspondiente al mes de julio de cada año. Es decir, en definitiva, el impuesto va a estar dado por el valor del salario mínimo vital y móvil vigente al 1 de julio de cada año. Esto implica que deberán ajustarse, reintegrarse las retenciones en exceso que se hubieran practicado durante el primer semestre del año. ¿Por qué? Porque estas retenciones se hicieron en función del salario mínimo vital y móvil vigente al mes de enero de cada año. Se establece, como es usual, un tratamiento diferencial para los empleados y jubilados que se encuentren en las zonas desfavorables, mencionadas en el artículo 1 de la ley 23.272. Esto comprende las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires. Se dispone que para los empleados y jubilados que vivan, que trabajen en estas zonas, tienen un incremento del 22% del nuevo mínimo no imponible. Consecuentemente, el mínimo no imponible para estos sujetos
pasará a ser de 219,6 veces el salario mínimo vital y móvil anual. ¿Desde cuándo rige y a partir de cuándo se aplica este nuevo régimen de impuesto cedular? La vigencia es con la publicación en el Boletín Oficial, esto es 6 de octubre del 2023, y se aplica a partir del año fiscal 2024, esto es ingresos que se perciban a partir del 1 de enero del 2024, con la duda que vamos a plantear luego respecto del mes de diciembre del 2023 y el aguinaldo eventualmente del segundo semestre del 2023. ¿Cuáles serán entonces los tratamientos alternativos aplicables a partir del 2024, siempre y cuando la ley en comentario no se modifique? Las rentas del trabajo personal y las jubilaciones y pensiones se sujetarán a 3 tratamientos alternativos a partir del año que viene. ¿Cuáles son estos 3 tratamientos diferenciales? Estas rentas podrán estar exentas del impuesto cuando, tratándose de sujetos comprendidos en el impuesto cedular, los ingresos brutos no superen los 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales. En segundo término, podemos encontrarnos con rentas que se encontrarán gravadas por el impuesto cedular, con la escala de alícuotas progresiva del 27 al 35%, cuando, tratándose de sujetos comprendidos en el impuesto cedular, los ingresos brutos superen los 180 salarios mínimos vitales anuales. En este caso, estas rentas se gravarán por el excedente del mencionado límite del nuevo mínimo no imponible. Y finalmente tendremos las rentas alcanzadas por el régimen general de determinación y liquidación del impuesto. Esto es, se aplicará la escala progresiva del artículo 94 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, escala que arranca en el 5%, llega al 35%, cuando se trate de sujetos excluidos del régimen del impuesto cedular. Es el caso, ya lo hemos planteado, de los directores que cobran sueldos o de los magistrados nombrados a partir del año 2017. En estos casos corresponderá el cómputo de las deducciones generales, las deducciones especiales de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Mencionamos, por ejemplo, las deducciones contempladas en el artículo 85 de la Ley del Impuesto. Podrán computar las deducciones personales del artículo 30 de la ley, esto es ganancia no imponible, cargas de familia, la deducción especial de 4,8 veces la ganancia no imponible. Es el régimen general de liquidación del impuesto como el que se encuentra vigente, con algunos parches y excepciones en este año 2023. ¿Cuáles son algunos interrogantes, algunas críticas que merece este nuevo esquema? Surgirán otras seguramente cuando analicemos más en detalle el nuevo texto de la ley y la reglamentación que se dicte en consecuencia. En primer lugar, la duda que hemos planteado respecto de si pueden o no computarse las deducciones generales y especiales de la Ley del Impuesto a las Ganancias. ¿Por qué? Porque expresamente la ley dispone que no podrá considerarse o computarse ningún otro concepto que admita la ley, pero por otro lado se grava el ingreso neto que exceda el nuevo mínimo no imponible de 180 veces el salario mínimo vital y móvil anual. Fíjense que la ley habla de que no pueden computarse los conceptos contemplados en la Ley del Impuesto a las Ganancias. Consecuentemente, sí podrían resultar computables, por ejemplo, los aportes de capital y al fondo de riesgo de las sociedades de garantía recíproca. ¿Por qué? Porque esta deducción está contemplada en otra ley, la ley 24467. También podría resultar deducible los pagos que se hacen al personal del servicio doméstico y las contribuciones patronales, porque esto también está contemplado en otra ley diferente a la ley de ganancias, es la ley 26.063. Este es un tema que también debiera aclarar la reglamentación, pero en mi opinión claramente sí podría corresponder estas deducciones que no están contempladas en la propia ley del impuesto a las ganancias. Se observa así una equidad manifiesta en el tratamiento frente a las rentas
de los sujetos comprendidos en el impuesto cedular, los sujetos excluidos de este nuevo régimen y los autónomos que siguen muy castigados por la propia ley del impuesto a las ganancias. Claramente es discriminatorio y la diferencia se hace más notoria con este nuevo régimen de impuesto cedular. La duda que planteábamos respecto de la remuneración de diciembre que se abona en enero, pareciera que debiera quedar alcanzada por el nuevo régimen de impuesto cedular. ¿Por qué? Porque la imputación al año fiscal es en función de lo percibido y este nuevo esquema rige a partir del año fiscal 2024, pero esto debiera ser aclarado. Y este es un aspecto también importante a tener en cuenta por los sueldos de los directores y demás sujetos excluidos, porque en diciembre van a encontrarse beneficiados por el cómputo de un mínimo imponible muy elevado de 15 veces el salario mínimo vital y móvil, mientras que si esta remuneración se percibe en enero estarán sujetos al régimen general de liquidación, que tiene deducciones mucho más reducidas respecto de lo que prevé el régimen general de liquidación. La otra duda que debiera tratar la reglamentación es cómo resolver el caso de las incorporaciones, exclusiones al régimen especial operadas en el ejercicio. Por ejemplo, un empleado que pasa a ser director. ¿Cómo se trata la renta que perciba hasta el momento del cambio? ¿Por el régimen cedular? ¿A partir de ese momento por el régimen general? ¿Podrá computar las deducciones por todo el año? Bueno, estas son cuestiones que debiera tratar expresamente el decreto reglamentario. Habrá que establecer el procedimiento de retención en la fuente, esto por resolución de AFIP, cómo se calcula la retención, cómo se computa el mínimo no imponible anual, si en forma proporcional o en forma acumulada, cómo se reintegran las retenciones en exceso, etcétera, etcétera. Y finalmente, el cómputo del mínimo no imponible general y carga de familia por la obtención de rentas no comprendidas en el impuesto cedular. Pareciera que sí podrían computarse estos conceptos. ¿Por qué? Porque se trata de conceptos aplicables a rentas que no están comprendidas en el nuevo régimen de liquidación del impuesto. Bueno, esto es básicamente una síntesis del nuevo régimen de determinación y liquidación del impuesto a las ganancias para las rentas del trabajo personal y jubilaciones y pensiones vigente a partir del año que viene. Ya comentaremos seguramente las novedades de la reglamentación y de la resolución de la AFIP para poner en práctica este nuevo esquema a partir del 1 de enero del 2024. Bueno, pasemos al segundo de los temas, las modificaciones impositivas de la ley de presupuesto. Esto está contenido en el proyecto de ley que remitiera recientemente el Poder Ejecutivo al Congreso para su tratamiento. Hoy está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Comencemos por lo dispuesto en el artículo 63. Esto está vinculado con la exención de los bonos de productividad y fallos de caja, que contiene el segundo párrafo del inciso X del artículo 26 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Se establece expresamente que a partir del año fiscal 2023 habrá que considerar, a efectos de determinar si corresponde o no la exención, el promedio de la remuneración bruta mensual hasta el mes de percepción de los conceptos indicados o del periodo fiscal anual. Este promedio debiera ser inferior al tope previsto en el párrafo anterior al que se incorpora por este proyecto de ley. En realidad esto estaba incluido en la reglamentación del impuesto a las ganancias, pero se incorpora a la ley del impuesto y se modifica el concepto de que debe computarse el promedio de la remuneración bruta mensual hasta el mes de percepción de los conceptos indicados. La reglamentación se refería solamente al promedio del periodo fiscal anual. Artículos 64 y 65 del proyecto de ley. Bueno, esto es importante. Lo que hace el proyecto es sustituir la escala de alícuotas del artículo 94 de la Ley del Impuesto con efectos para el periodo fiscal 2023. Lo que hace la ley o el proyecto de ley es validar el ajuste del 35% de la escala que ya había dispuesto el decreto 415 del año 2023
y la resolución 5.402 de ese año de la AFIP. Recordemos que el decreto 415 le encomendaba a la AFIP incrementar el 35% los tramos de la escala del artículo 94, lo que hace el proyecto de ley es darle sustento legal a esta modificación que había introducido el decreto 415 y puesto en práctica la resolución 5.402. Expresamente se dispone que en el caso de las rentas comprendidas en los incisos A, B y C del artículo 82 de la ley, esto es, cargos públicos, desempeño del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones, la escala resultará de aplicación por los conceptos devengados hasta el 30 de septiembre del 2023. Recordemos que a partir del 1 de octubre se aplica un nuevo régimen de determinación y liquidación del impuesto, lo va a comentar luego Diego Mastragostino. La escala entonces se aplica para todo el año 2023, excepto para las rentas de los incisos A, B y C del artículo 82, que solamente resultará de aplicación por las rentas devengadas hasta el 30 de septiembre del 2023. Los tramos de la escala también se ajustarán anualmente a partir del año fiscal 2024 por el coeficiente que surja de la variación del RIPTE entre octubre del año anterior del ajuste respecto del mismo mes del año anterior. Este esquema de actualización es el mismo que contiene actualmente la ley del impuesto a las ganancias. Artículo 66. Bueno, acá se ratifica, se le da también validez legal a lo dispuesto por el decreto 473 del año 2023 y la resolución 5417. Esto es el tratamiento diferencial que se dispuso en el impuesto a las ganancias para las remuneraciones y o haberes devengados a partir del 1 de octubre del 2023 y que se perciban hasta el 31 de diciembre de 2023. Esto es lo que va a comentar después Diego Mastragostino, es el nuevo mínimo imponible de 15 salarios mínimos vitales y móviles, etcétera, etcétera, dispuesto por el decreto 473, le da validez legal a las modificaciones de este decreto. Artículo 67. A partir del periodo fiscal 2023, se ajustará por la variación anual del índice de precios al consumidor, de octubre a octubre, los montos máximos deducibles de los incisos B, seguros de vida, e I, seguros de retiro privados del artículo 85 de la ley del impuesto. Así se incorpora este esquema de actualización automática anual a través de este artículo 67 del proyecto de ley de presupuesto. Lo mismo ocurre con el artículo 68, también a partir del periodo fiscal 2023 se establece la actualización anual, también a través de la variación del índice de precios al consumidor, del monto máximo deducible del inciso G del artículo 91 de la ley, esto es, aportes de los empleadores a los planes de seguro de retiro privados. Finalmente, algunas modificaciones vinculadas con el monotributo, artículos 69 a 73. Como ustedes saben, hay un régimen especial de inclusión social en el monotributo, promoción del trabajo independiente con distintos beneficios, pagan una cuota más baja respecto al régimen general. Lo que se hace es flexibilizar la posibilidad de ingresar y de permanecer en este régimen especial. ¿Por qué? Porque se eleva el monto máximo de ingresos de los últimos 12 meses anteriores al momento de la adhesión. Hay que tomar los que corresponden a la categoría B en lugar de la categoría A para poder adherir y permanecer en este régimen especial de inclusión social y promoción del trabajo independiente. Se faculta también a la AFIP a incrementar el monto máximo de facturación de servicios previsto en el inciso E del artículo 31 del anexo de la ley, el importe del excedente admitido en el artículo 32 para los sujetos comprendidos en el régimen especial adheridos a la categoría B. También esto busca flexibilizar la posibilidad de permanencia de estos sujetos comprendidos en el régimen especial de inclusión social. Un aspecto importante a tener en cuenta es que se le da facultades al Poder Ejecutivo para adelantar la actualización de manera semestral a julio para todos o alguno de los siguientes conceptos. Hasta ahora solo podía hacerlo respecto del monto máximo de facturación. Bueno, a partir de esta ley, si es que se aprueba, podrá también hacerlo respecto de los montos de alquileres devengados,
los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondiente a cada categoría de pequeño contribuyente, las cotizaciones previsionales, entre otros. Es decir, se le da más atribuciones al Poder Ejecutivo para actualizar de manera semestral distintos conceptos de la ley del monotributo. Y ya finalmente, y para terminar, se dispone la condonación de los montos adeudados a la fecha de entrada en vigencia de la ley de presupuesto de los conceptos y periodos comprendidos en el artículo 16 del decreto 438 de este año, y se eximen del pago tales conceptos para los periodos incluidos posteriores a la aludida fecha. Este decreto 438 hace referencia a la prórroga que se estableció para el ingreso a su vencimiento del impuesto integrado, solamente componente impositivo del régimen simplificado, de las categorías A, B, C y D de los periodos septiembre 2023 a febrero 24. Es decir, se establece la condonación o la exhibición del pago del componente impositivo de los meses septiembre 23 a febrero 24, prorrogados inicialmente en su vencimiento por el decreto 438 del 23. Bueno, entonces son las principales modificaciones legislativas propuestas por el Poder Ejecutivo que tienen vinculación con la faz tributaria. Bueno, nada más, quedo a disposición para las preguntas que quieran formularme. Muchas gracias. Sí, varias preguntas sobre el nuevo impuesto cedular, ¿no? Con relación a los directores y el impuesto cedular, ¿consideran que la exclusión se aplica también a los directores que cobran sueldos por ser empleados? En realidad, el impuesto cedular comprende las rentas del trabajo personal, inciso B del artículo 82, con excepción de las remuneraciones que se abonen a los directores, entre otros sujetos excluidos. Por lo tanto, el director que cobra sueldo no resulta comprendido en el régimen de impuesto cedular, tiene que tributar impuesto a las ganancias por el régimen general. En el caso del director de sociedad anónima que paga aportes por el régimen general, ¿también queda excluido del nuevo impuesto cedular? La ley no distingue, por lo tanto, el sueldo del director queda fuera del impuesto cedular, tribute o no aportes y contribuciones a la seguridad social. De todas maneras, esperemos a ver si el reglamento dice algo diferente sobre el particular. Si por el impuesto cedular no se supera el mínimo no imponible, los importes de dichos ingresos deberían exteriorizarse como ingresos exentos por el efecto consumido. En realidad no debería ser así, se trata de ingresos gravados que no tributan impuesto por no superar el nuevo mínimo no imponible de 180 veces el salario mínimo vital y móvil vigente al mes de julio de cada año. De todas maneras, deberemos ver el aplicativo que esté operativo vigente en su oportunidad, pero no debería tratarse como un ingreso exento, sino como un ingreso gravado que no genera impuesto. Para el impuesto cedular, ¿se deja sin efecto el CIRADIG para el año 2024? Bueno, deberá modificarse la resolución 4003 necesariamente por este nuevo esquema de determinación y liquidación del impuesto, razonablemente para los sueldos que no tributen impuesto por no superar el nuevo mínimo no imponible, no debería efectuarse la declaración jurada de CIRADIG por el año 2024. De todas maneras, recordemos que habrá sueldos que estarán sujetos al régimen general de determinación y liquidación del impuesto, por ejemplo, es el caso de los sueldos de los directores, como recién comentamos, o incluso sujetos que están comprendidos en el nuevo impuesto cedular, que deberán tributar el impuesto por el mayor ingreso, y aquí las dudas que se plantean respecto de si podrán o no computar las deducciones que admite la ley del impuesto a las ganancias, existirán pagos a cuenta que deberán informar también para que se descuente del impuesto a ingresar, por ejemplo, la percepción de ganancias que se practica por compra de moneda extranjera o pagos por tarjeta por turismo en el exterior, etcétera, etcétera. Y finalmente, tratamiento del componente impositivo del monotributo, categorías A, B, C y D, de septiembre de 2023 a febrero del 2024, que quedó, como ustedes saben, prorrogados por decreto.
Si esto quedará exento por la ley de presupuesto, recomendamos no efectuar el pago del componente impositivo del monotributo de estas categorías por esos meses. Bueno, en realidad la resolución 5411 estableció como primer vencimiento marzo del año que viene para los periodos septiembre-octubre del 2023. Por lo tanto, en marzo seguramente ya tendremos aprobada la ley de presupuesto y podremos eventualmente no pagar el componente impositivo porque tendremos una ley vigente operativa que así lo ampare. Bueno, nada más. Gracias, Humberto.